Vamos a hablar de la muerte y las supersticiones y de cómo estas a raíz de los tiempos han cambiado o la percepción que se tiene de acuerdo a estas son distintas en la Edad Media y en la época actual. En la Edad Media, la muerte era considerada como la separación de una unidad sustancial, produciéndose la corrupción del cuerpo y la trascendencia del alma humana, que es inmortal, y también que era un castigo que se debía cumplir por ser pecador o el paso hacia otras vidas, teniendo como un claro referendo a Dante Alighieri, el cual escribió la Divina Comedia, donde nos comenta en la parte del infierno que existe una pirámide la cual se divide en 9 círculos donde los condenados están distribuidos según sus culpas, mientras que en la época actual la muerte se considera como el final de una vida, de la vida individual, también como un sujeto único e indivisible creado por un pensamiento científico moderno. Un claro ejemplo de esta sería la novela de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, en donde se relatan los acontecimientos anteriores de la muerte o de lo que va a ser la muerte de Santiago Nazar, mas no comentan en ningún momento si él trasciende otra vida o reencarna, o si la muerte para él fue un castigo. Simplemente lo relatan como la muerte y el fin de su vida, como hoy en día se considera la muerte, el final de una vida. Las supersticiones. Las supersticiones son creencias irracionales según las cuales se considera que un objeto, acción o circunstancia sin una relación objetiva con una situación vital de la persona puede influir en ella. En este video hablaremos de dos supersticiones, la superstición en la Edad Media y la superstición en la actualidad en el país de Colombia. Dice un historiador de nombre Pedro Luis Huerta: el deseo por librarse del miedo y por buscarse una determinada protección hizo que con frecuencia recurriesen a métodos en los que la superstición aparecía íntimamente unida a la creencia religiosa, sin saber muchas veces dónde acababa una y dónde empezaba la otra. Algunos de los ejemplos sobre las supersticiones de la Edad Media son: esa superstición trataba sobre una persona que tenía alguna conducta extraña, ya sea a lo que hoy conocemos como loquera o que fuera algún tipo de psicópata, y se decía que estaba poseído por el diablo. El segundo es una superstición religiosa. Esto es más como a los días que creemos que están malditos, pero en ese tiempo, en la Edad Media, eran los días, se llamaban o se hacían llamar los días malas, y eran el primer lunes de abril, el segundo lunes de agosto y el último lunes de diciembre. Y la tercera eran las leyendas, más que todo a las que se hacían llamar niños cambiados. Esto se refería a que la gente creía que las hadas habían robado a los niños y los sustituyeron por niños cambiados, o sea, es decir, que los niños de un día para otro se puede decir que cambiaron de actitud o de físico. En las supersticiones en la actualidad en el país de Colombia, estas están más que todo a ayudar psicológicamente. Es decir, generan una sensación de control. Pueden ser usados en momentos de incertidumbre donde la persona se encuentra en altos niveles de estrés, ansiedad, angustia y donde tiene bajos niveles de percepción del control. Algunos ejemplos de esto es, primero, el Año Nuevo. Como ya sabemos, es una tradición comer 12 uvas a medianoche para pedir un deseo por cada mes del año que viene, con el fin de garantizar únicamente cosas buenas. En el segundo ejemplo está romper un espejo. Se dice que si rompes un espejo estarás condenado a 7 años de mala suerte. Y el tercero, barrerle los pies a una persona. Dicen que si le barres los pies a una persona lo estarás condenando a quedarse soltero por toda su vida. Luego de esta información podemos concluir que en la Edad Media el tema de las supersticiones estaba muy ligada a la religión y a la sociedad. Es decir, si tú salías de los parámetros normales establecidos por la iglesia o por la misma sociedad, eras considerado algo malo. No se enfocaba en la lógica o en los hechos, sino más bien en su criterio. Pero en la época actual
Considero que las supersticiones dieron un cambio muy evidente porque pasaron de permitir que la iglesia decidiera todo a que las mismas personas decidieran y crearon sus propias supersticiones. En ninguno de los dos bandos hay veracidad de si cumples o evitas las supersticiones vaya a pasar algo sobrenatural. Siento que es más una presión psicológica que un riesgo biológico.